La comunicación necesita nuevos actores, nuevos debates. La comunicación Muy buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces, el segmento de entrevistas de Hoja de Ruta Radio. Quiero empezar esta entrevista primero enviando un abrazo a toda la familia Fernández Naranjo por la pérdida de Antonio Fernández Tituaña, gran amigo, gran militante de la Revolución Ciudadana, quien el día de ayer falleció víctima de esta enfermedad que nos aqueja a todos, que nos acosa a todos. Un abrazo a toda su familia, a sus hijos, a su esposa, a todos quienes conocían a Antonio Fernández. Como digo, gran militante, a quien recordaremos con esa fuerza y con esa gana siempre de ayudar. Eh, Realmente hoy en la mañana me he enterado de esta terrible noticia y la verdad que no me recupero todavía porque, como digo, hemos compartido con él algunas cosas. Se compartió en la militancia, se compartió cuando estuve colaborando junto a la asambleísta Amapola Naranjo. Y claro, veíamos esa gana de siempre estar sirviendo, de siempre estar ayudando a todo lo que tenga que ver con su partido, con su movimiento. Así que Dios lo tenga en la gloria al querido Antonio, a quien recordaremos, como digo, como eso, como un gran militante. Quiero agradecer también a todas las personas que se están conectando en este momento. Y hoy tenemos, bueno, vamos a conversar sobre la coyuntura política, coyuntura que se vuelve más difícil en estos tiempos, ¿no? Damos la bienvenida a nuestro querido amigo Hugo Ortiz Puebla, con quien vamos a conversar sobre la política, dejando ya de lado, pues obviamente, este triste tema que hoy nos han comunicado. Entonces, continuamos con el programa, como digo. Estimado Huguito, muy buenas tardes. ¿Cómo ves el panorama político ahora que asoman nomás precandidatos, asoman nomás ofrecimientos hasta risibles, como que la patria se basara en el campeonato de la Copa Libertadores de América, o como que
todo es de ir a poner nomás una base militar en Taiwán, o ya que tú, como dice otro candidato, o por último otro que nos quiere hacer colonia francesa porque anda hablando en francés. Cosas como esas que nos tenemos que topar, estimado Hugo. ¿Cómo vas? Bienvenido. Bueno, buenos días con todos. Cecita, un gusto estar acá. Y también, ¿no? Un saludo gigante a quienes nos escuchan. Y me gustaría también solidarizarme con ese pesar que lo habías manifestado al inicio de la entrevista. Eh, bueno, me gustaría empezar desde lo general a lo particular. O sea, me gustaría abordar primero el ámbito geopolítico, un poquito del ámbito geopolítico para iniciar con el tema nacional, porque creo que hoy en día importa bastante lo que pasa en el mundo y cómo eso que pasa en el mundo nos está impactando directamente al Ecuador y a la política ecuatoriana, y no solo a la ecuatoriana, sino también a los de los países sudamericanos, ¿no? Entonces, me gustaría poner primero una división entre los capitales financieros y los capitales productivos. La tendencia globalista, la tendencia nacionalista, o más bien dicho, las facciones que representan a la banca del país, al señor Egas, al señor Lazo, y las facciones que representan a los capitales productivos, los Novoa, los Nebot, los Adum, los Bucaram, etc. ¿Ya? Entonces, en este contexto, a mí me gustaría bastante eh, iniciar con esta diferenciación. Hoy en día quienes gobiernan el país del Ecuador son los capitales financieros, específicamente el señor Egas, dueño del Banco del Pichincha. Es notorio, de hecho en el arresto a Bucaram va la policía a arrestarle y no solo va la policía, sino van cámaras de Teleamazonas, ¿no? Canal del que es dueño Fidel Egas. Entonces vemos que hay una injerencia bastante grande entre Fidel Egas y el gobierno nacional. Ahora bien, el tema internacional geopolítico responde también a una pérdida de hegemonía de Estados Unidos. Con la pandemia hemos visto que hay bastantes inversiones chinas, lo que se conoce como la diplomacia del barbijo. China empieza a dar donaciones, a dar fondos, a dar créditos a los países sudamericanos y empieza a inmiscuirse en la región de Sudamérica. Y no solo eso, o sea, esto ya viene desde hace unos años atrás, ¿no? Eh, por ejemplo, hasta marzo del 2020, China tenía importantísimas inversiones en Panamá, específicamente en el canal de Panamá. Oh, sorpresa, las inversiones se paran de raíz por la presencia de la influencia de Estados Unidos. Entonces vemos que ya en 2019, en noviembre, diciembre de 2019, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, sufre presiones brutales de Estados Unidos. Y vemos que las presiones vienen justamente cuando Pompeo les visita y de repente se empiezan a parar proyectos o megaproyectos que estaban incluidos en Panamá. ¿Por qué es importante Panamá? Bueno, es importante por el canal de Panamá, ¿cierto? Obviamente, los proyectos de los cuales estoy hablando son proyectos, por ejemplo, de trenes veloces que los iba a construir China, de proyectos de transmisión eléctrica que los iba a construir China. Inclusive, se frena la construcción de una embajada gigante china que iba a estar a un costado del canal de Panamá. O sea, también la disputa es simbólica. Obviamente, cuando se frena esto, nos sobreviene la pandemia y vemos que hay una injerencia, no solo en Panamá, mediante presiones al presidente panameño, sino también en toda Sudamérica. Tenemos una base no oficial, porque la constitución lo prohíbe, militar, en las Galápagos. Y no solo en las Galápagos, también en las Malvinas. Ojo. Entonces, esto lo hace Estados Unidos porque está perdiendo control sobre la región sur de América. China se ha inmiscuido por el tema de la diplomacia del barbijo en temas financieros, en temas de donaciones, en temas de préstamos en la región sudamericana. China ofrecía préstamos por 1.000 millones, por ejemplo, como ayuda para comprar la vacuna a los países sudamericanos. Inclusive, Huawei,
ofreció equipos en materia de inteligencia artificial para los países sudamericanos. Entonces, obviamente, Estados Unidos, al perder hegemonía, se vuelve más agresivo. Y esto impacta directamente en los países sudamericanos. Y vemos que la política viene a ser, o sea, esa realpolitik viene a ser más agresiva en los países sudamericanos. Y tenemos el caso de Bolivia, que es el más representativo, con una dictadura que posiblemente se quede ahí un tiempo bastante más. En el caso de Ecuador, esta política impacta directamente. De hecho, hoy saltó la noticia, ¿no? Siempre la embajada de Estados Unidos se ha presenciado o se ha manifestado cuando quiere apoyar a la facción que le conviene apoyar. Y en este caso la facción es la facción gobernista. Entonces, el tema con Otto, que saltó hoy ayer Ayer. a las 11 de la noche, me parece, o por ahí. El tema pasa también porque Estados Unidos lo que busca es sostener a sus peones, porque no pretenden, no quieren perder la región de Sudamérica. Argentina ya la perdieron. Y así, o sea, van a ir perdiendo territorio constantemente por la pandemia. Entonces, para evitarlo, la política externa de Estados Unidos es mucho más agresiva. Y eso impacta acá, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, que a partir de octubre en adelante, de octubre del año anterior, de paro de octubre, vemos que ciertas facciones más adscritas a los capitales productivos fueron desplazadas. O sea, Otto fue desplazado. O, hace poquito a Noboa le dijeron, ¿sabe qué, señor? Usted no puede participar. Al correísmo igual, ¿sabe qué, señor? La lista 5 se va a caer. Y así sucesivamente. Porque lo que les interesa es mantener a sus facciones, que en este caso son los capitales financieros, en el poder. Y esto ha sido la dinámica constante de cómo Estados Unidos se ha manifestado en la región. O sea, recordemos del Plan Cóndor hace unos cuantos decenas de años, ¿no? O sea, decenas, perdón. Hace unos cuantos años atrás, vemos que el Plan Cóndor lo que buscó fue fortalecer el sentimiento anticomunista, antisocialista en la región, porque estaban perdiendo territorio las dictaduras militares impuestas por este gobierno. Entonces, el tema pasa por una cuestión de hegemonía y de hegemonía territorial en la región sudamericana. Ahora, ¿qué pasa con la política del Ecuador? ¿Qué pasa con los contextos políticos del Ecuador? Tenemos un sinnúmero de candidatos. Tenemos, por un lado, al señor Lasso, al señor Otto, que todavía no ha lanzado su candidatura y no sabemos si lo va a lanzar o no, porque está desplazado justamente por la coalición de EGAS. Tenemos a Bucaram, tenemos a Balda, ¿no? Que es chistoso Balda, porque se lanza por Libertad, es Pueblo, que básicamente es un partido asociado a Gary Moreno, que es el hermano del presidente. Uh-huh. El tema de Lucio con Sociedad Patriótica, tenemos al candidato de Correa con la lista 5, a la coalición UNES, que es una coalición que se le podría hablar después, porque no es un gran acuerdo nacional. O sea, cuando hablamos de cómo el correísmo se catapulta a las elecciones en 2006-2007, hablamos de que el correísmo lo que hace es genera o crea un gran acuerdo nacional entre diversos actores. Entre ellos, Pachacutic, entre ellos el MPD, entre ellos los socialistas, entre ellos, bueno, un sinnúmero de fuerzas políticas que ayudaron a Alianza País a llegar a la presidencia, inclusive los de ruptura de los 25, ojo. Hoy en día, el correísmo no está viendo un tema de acuerdo nacional, un tema de un modelo de país en disputa, no está viendo hoy en día un tema de abramos un frente, un gran acuerdo nacional para poder llegar al poder. No lo está viendo. Y en este sentido, no solo está el correísmo, o sea, hoy en día tenemos que hay una alianza coyuntural, o sea, no es una alianza certificada, no es una alianza que esté escrita, es coyuntural entre el señor Noboa y los Isaías con Bucaram, ¿no? Porque sabemos muy bien que los Bucaram son básicamente empleados de los Isaías. ¿Por qué? Porque están todos en el lado de la oposición y en el lado de los capitales productivos. Y esto no es nuevo, o sea, inclusive se está especulando que el señor Noboa podría ir como candidato del Partido Social Cristiano. Y tampoco esto sería nuevo. O sea, no sé,
tal vez recuerden ustedes el famoso pacto de la regalada gana, ¿cierto? En este pacto de la regalada gana que se dio hace unos años, me parece que fue yo estoy mal, en el 96, 94, por ahí. En este famoso pacto de la regalada gana, las facciones del PRE, que era el Partido Rotocista Ecuatoriano de Bucaram, y las facciones del Partido Social Cristiano se votan mutuamente en el Congreso. El candidato del Partido Social Cristiano llega a ser presidente de la Asamblea y el del PRE llega a ser vicepresidente. Se me van los nombres ahorita. Me parece que el del Partido Social Cristiano se llamaba Heinz Meller, si no estoy mal, y el del PRE, Marco Proaño Maya, si no estoy mal. Bueno, el punto es que la alianza es posible. Ya han habido alianzas así, a pesar de haberse decretado siempre como máximos enemigos, el PRE y el PSC. Hoy en día sería FE, el PRE, porque cambia de nombre, viene a ser Fuerza Ecuador, de Dalo, y bueno, las bases son lo mismo, ¿cierto? Entonces, por ahí podría haber una alianza interesantísima. ¿Qué otro candidato tenemos? Tenemos a Pachacutic y a la CONAI, ¿no es cierto? Por un lado, sabemos que Pachacutic, la ID, etcétera, han votado con el gobierno. Sabemos que, por ejemplo, en el tema de la ley humanitaria, han estado alineados al gobierno, tanto la ID como Pachacutic, una facción de Pachacutic, ¿no? Porque la otra facción se separa después del voto a la ley humanitaria. Y no solo eso, o sea, también estamos viendo que la ID fue parte de quien lleva al señor Azuero, hoy inmiscuido en la trama de hospitales, a ser asambleísta, ¿no es cierto? Entonces, el tema de la ID como una centro izquierda es una farsa, es un membrete. Y en estas disputas, en este ir y venir, también está metido el tema de Pachacuti. Entonces hay una disputa porque Pachacuti quiere apoyar a Yacu Pérez, mientras la CONAIE sostiene que sean Vargas de Isa. Y esta disputa, esta fricción, se va a decidir seguramente, o ya se decidió, o está decidiéndose después del comunicado en el cual la CONAIE asentó y dijo, bueno, ningún candidato que tenga ahorita funciones, que sea prefecto, por ejemplo, como Yacu, puede acceder a otra candidatura sin haber terminado su periodo. Y obviamente esto porque representa un riesgo, perder una provincia, en el caso de Yacu, perder una provincia por lanzarse a unas elecciones que posiblemente no ganen. ¿Se entiende? Entonces, toda esta atomización de los partidos políticos, todo este montón de candidatos, responde justamente a un contexto en el cual las élites no se ponen de acuerdo. Y vemos, por ejemplo, Avanza con el señor Isidro Romero. Vemos una Avanza que se supone que es centro-izquierda, Pero pero eso es ya es un hecho que Isidro Romero va por Avanza, lo han hecho público ya. hay voces, inclusive en varias entrevistas que se han presentado ya, hay voces que asientan que Isidro Romero sería el candidato de Avanza. Pero ¿qué tiene que ver un ex social cristiano con Avanza? Porque se supone que Avanza es de centro izquierda y Isidro Romero siempre fue social cristiano. Claro, esa es la gran contradicción, es la gran contradicción. Y no O sea, solo o en sea, Avanza, ahí vamos al tema de que, o sea, ya no existen las ideologías, sino venga el que venga. el tema ahorita, y yo creo que muchos partidos políticos lo están viendo así, el tema ahorita es, bueno, lancémonos y que llegue el que pueda llegar. Y aquí el contexto también aporta esto, ¿no? Sabemos que el cambio de ley, o sea, de la ley DONT a la ley de Webster, posibilita esto, que los partidos menores, con poca carga de representatividad, puedan llegar a la asamblea con uno o dos candidatos máximo. ¿Ya? Entonces, también posibilita esto. Y creo que la cuestión de los partidos políticos de decirse por candidatos presidenciales tiene que ver con esto, con poder llegar al menos a una cuota de poder y poder hacer presencia en el legislativo. Entonces, por ese lado, yo diría que lo están viendo no solo Avanza, sino muchos partidos pequeños. Unión Ecuatoriana tampoco hasta ahora se ha dilucidado quién va a ser su candidato. Muchos decían Novoa, Ese es el partido del ex fiscal Pesantes, ¿no? Washington Pesantes, claro. Ya, El ex fiscal, sí, el que de hecho le lleva a Yunda a la a la alcaldía, alcaldía. perdón.
pero Ajá, que ya no tiene nada que ver con no tiene Yunda, ¿no? nada que ver. Exacto. Entonces, tenemos varios partidos, varios candidatos. La coalición que ahorita está armándose podría ser tal vez, y es coyuntural, ¿no? Podría ser tal vez los Isaías, los Novoa y el PSC. Recordemos que Novoa fue candidato en el 94, si no estoy mal, por ahí, por el PRE, o sea, por el Partido Rodocista Ecuatoriano. Fue candidato del PRE, Novoa. No es raro que los Isaías apoyen también aparte de esta coalición. Y con el PSC, como ya había dicho, hay pruebas de que el PSC y el PRE colaboraron con anterioridad en el famoso pacto de la regalada gana. O sea, no es que es imposible, puede ser, puede pasar. Y está pasando, porque hoy en día la guerra real, la guerra política real se disputa en el campo económico, en el campo de los capitales financieros con Fidelegas y Lazo, que por cierto están separados ya, cada uno tira a su lado, y en el campo de los capitales productivos. Ahora, en este aspecto del campo de los capitales productivos, Novoa no necesita de nadie para hacer la campaña, él podría hacerlo por su cuenta, pero obviamente necesita de bases, necesita de gente que le apoye, que sí la tiene, o sea, la tiene porque Novoa viene a ser justamente ese enemigo, ese, ese adversario originario del correísmo. Y en medio de una crisis de los partidos políticos y en medio de una crisis de eh, deslegitimación de la política, vemos que los actores de antaño que han estado siempre en contra y que no han participado como tal políticamente en un cargo público, vienen a tener cierta notoriedad y sobre todo porque no, Novoa se ha mantenido por el tema de los memes, ¿no? Por el tema de estar siempre constantemente en presencia de las redes sociales. El tema de Alvarito, por ejemplo, enfrentando un huracán, el tema de Alvarito, por ejemplo, hablando francés de repente y diciendo, bueno, yo sé hablar francés y soy un empresario por aquí, por allá, por acá, en redes sociales, es ya una manera de visibilizarse y de estar presente en el panorama político. Y esto da cuenta también de la gran, bueno, no diría gran aceptación, pero sí tiene un porcentaje importante de aceptación Novoa. Hoy en día, hoy 14 de agosto de 2020, tiene un interesante porcentaje de aceptación. Ahora, ¿qué pasa? Que el gobierno no le interesa que una facción distinta a la que ellos patrocinarían llegue al poder. Entonces, por eso hay tanta disputa con los PSC, con Abdalá, con los Novoa, con la Revolución Ciudadana y tanta cosa. Ahora, lo que me preocupa acá es que la izquierda está totalmente ciega y al estar ciega permite que la derecha pueda formar coaliciones, porque la derecha al fin de cuentas tiene dinero para formar coaliciones. La izquierda no lo tiene, o lo que llamaríamos izquierda o progresismo, si se quiere. Y en este contexto, la izquierda está todavía perdida en el limbo porque están viendo candidaturas internas, están viendo quién puede ir por el correísmo, quién puede ir por el otro lado, etcétera, y no se ponen de acuerdo en formar una agenda política, una agenda programática, un programa de gobierno en base a fines para que las diferentes facciones puedan aliarse. O sea, no es imposible que se lo haga, ya se lo hizo cuando el correísmo llegó. El Claro. correísmo llega por un gran acuerdo nacional. El correísmo llega porque confluyen ahí diferentes fuerzas políticas. No llega porque solito tuvo el capital político para hacerlo, no. El correísmo llega apoyado por los MPD, por los Pachacuti, por un sinfín de Sin fuerzas fin de políticas. partidos y de movimientos era, pues claro. Claro, inclusive por capitales productivos, porque aunque parezca extraño, eh, los Novoa también apoyan al correísmo, ¿no? Una Pa- facción de los Novoa, claro, Isabel Novoa. la hermana, pues obviamente, Exacto. la ex de Entonces, Isidro Romero. exacto, la ex de Isidro Romero. Entonces, vemos que por ahí llega. Inclusive, a ver, recordemos, Lenin Moreno, ¿cuota de quién es? ¿De dónde viene Lenin Moreno? Lenin Moreno no fue subsecretario del PRE en el gobierno de Bucaram. Los Alvarado no fueron jefes de campaña de Bucaram. Claro, claro que Alexis sí. Mera de, Alexis Mera, ¿de dónde viene? No Eh, fue el abogado de cabecera de Nebot. Entonces, en el correísmo siempre confluyeron fuerzas políticas distintas.
apegadas al tema del capital productivo, ¿ya? Entonces, cuando vemos esta coyuntura y vemos que lo que se necesita es hacer un gran acuerdo nacional que pueda llevar a una facción más progresista al gobierno, más de centro izquierda, y vemos que el correísmo está matándose por sus candidaturas mientras el país se va al demonio, yo creo que ya es ahorita de que tengan un poquito más de coherencia y despierten de esa nube en la que están y más bien intenten capitalizar a las diferentes fuerzas para poder llegar al 2021, porque esto ya no es cuestión de egos, o sea, esto ya es cuestión de supervivencia, es cuestión de el país que se nos viene con los capitales financieros, o sea, con Egas y Lazo, y el país que se nos viene con los otros capitales o con las otras fuerzas políticas. Entonces, yo no sé, pero yo para 2021, si gana un si gana un Guillermo Lazo, el país que tendremos será un país catastrófico, tal vez con una posible o ya dado escenario de desdolarización, con una crisis económica mucho peor que la que se pronostica para el 2021. Entonces, ahorita, en este instante, en medio de la crisis del coronavirus, de la pandemia, de la caída del PIB del Ecuador, lo necesario es formar un acuerdo nacional y poder apuntarle hacia una facción progresista, independientemente de la tendencia hegemónica de los Estados Unidos, que está apuntando, ¿no?, a mantener, a lograr que el establishment actual, o sea, que la facción política actual que nos gobierna se mantenga. Una dictadura no sería imposible en este tiempo, no sería imposible, por cómo están las cosas, por cómo se están utilizando las estructuras de poder para hacer y deshacer, para capturar. El caso de Bucaram, a ver, yo no soy un amante de Bucaram, yo no creo que Bucaram sea el líder del pueblo ni nada por el estilo, de hecho representa lo peorcito de la política nacional, pero el tipo estaba con grillete, Ahora o podían sea, ir, encontrarle a cada rato, o sea, por todo claro, lado le podían encontrar, o sea, no había necesidad de tanto show como analizamos ayer, o sea, a nosotros nos pareció más un show todo esto, obviamente violando todo para que después él pueda acogerse también a una nulidad de proceso por haber violado sus derechos, ¿no? exacto, exacto. Entonces, en ese sentido, no era necesario ir con la cámara de Teleamazonas y el grupo del GIR a arrestarle a Bucaram para después soltarle de unas doritas. Para mí, eso es más bien, ¿saben qué? Eh, Fidel Egas dijo, bueno, aquí mando yo, no te metas conmigo, te llevo preso unas doritas y después sales. O sea, la justicia en este país no funciona y por eso se ha hablado mucho de populismo penal, porque las acciones que se emprenden penalmente vienen a ser una forma de actuación para demostrar a la ciudadanía, entre comillas, cierta aplicación real de la justicia, cuando viene a ser un show mediático para ganar adeptos, ganar votos y decir, ah, la fiscal está haciendo bien las cosas. La fiscal podría ser candidata a la presidencia, que también se lo ha hablado mucho. O sea, aún no se define bien quién va a ser el candidato del oficialismo, pero las voces van rondando ahí que puede ser una fiscal, que puede ser un otro, que puede ser, bueno, millón de gentes más. Pero si lo desentrañamos aún más, vemos que las cuotas que hoy en día, o las personas que hoy en día están en el gobierno nacional, vienen a ser cuotas de egras. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con Roldán? ¿De dónde viene Roldán? El papá de Roldán, y por eso el apodo que le ponen, ¿no? Siempre. El papá de Roldán era un famoso hacendado que tenía sus toritos y le vendía los toritos al dueño de la feria del Jesús de Gran Poder. El dueño de la feria de Jesús de Gran Poder en ese tiempo era Fidel Egas. Entonces, ahí está el nexo. María Paula Romo ni se diga, Jarrín ni se diga. O sea, todo el contexto que nos está gobernando hoy en día, todas las personalidades que nos gobiernan hoy en día, pertenecen a una alineación de capital financiero y a su vez a una alineación del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y aunque a muchos les parezca esto un cuento de hadas o les parezca una teoría conspirativa, ya ha pasado. Como les decía antes, el Plan Cóndor es parte de esto. En medio de la consulta popular, intentaron descorreizar al país. Y en medio de la descorreización del país, lo que hicieron fue entregar en bandeja de plata
las instituciones o entidades de control al gobierno y a su vez darle más poder. Bajo el argumento de que no queremos más socialistas, no queremos más comunistas, vamos a terminar como Venezuela. Este fue el mismo argumento que se utilizó en contra de Roldós cuando volvimos a la democracia. A ver, mucha gente se pregunta por qué los Bucaram tienen tanto poder. Los Bucaram han manejado la política por más de 70 años. Recordemos que antes de la vuelta a la democracia, o sea, en media dictadura, el candidato más importante era don Assad Bucaram, el tío de el Bucaram Abdalá, el de ahora. Don Assad, que fue de hecho proscrito, desterrado, Velasco lo destierra, don Assad iba a ser candidato a la presidencia por el CFP, el famoso Concentración de Fuerzas Populares, ¿no es cierto? El CFP le candidatiza, le dice, sí, Assad, tú vas a ser presidente, y de repente la dictadura dice, bueno, vamos a manipular el contexto electoral para que sea presidente solo quien es hijo de padres ecuatorianos. Con eso anulamos a Assad. Le anulan a Assad y el CFP, ¿qué hace? Le apoya a Roldós. Jaime Roldós Aguilera, ¿no es cierto? Jaime Roldós llega por el CFP en una alianza con ADP, ¿no es cierto? Entonces, todo ese contexto que se armó para volver a la democracia, que es un contexto que dura 18 meses en darse. O sea, las elecciones duran 18 meses porque hay mucha intervención de las viejas oligarquías. Entre ellos, los conservadores. Parte de los conservadores en ese tiempo era o fue Sixto Durán Ballén, que también llega a ser presidente. Ni se diga la idea. La idea con Borja en ese tiempo fue un cero a la izquierda, fue súper neutral. O sea, no hizo nada, no apoyó a la vuelta a la democracia como se pensaba que se hizo. Todos quienes llegaron a ser después presidentes pertenecieron a esa gran coalición que impulsaron a Roldós a la presidencia. Entonces, los acuerdos nacionales no es que son nuevos, han existido en historia bastante tiempo atrás. El CFP, las bases del CFP se transformarán después en el PRE, el partido roldosista que le lleva a Bucaram a la presidencia. Y las bases del PRE después dirán, y me refiero a las bases técnicas, no a las bases populares, sino a la estructura técnica, a la estructura de personalidades que conformaron el PRE y antes del CFP pasan a ser de Alianza País. Claro que entre eso una parte se va con Sociedad Patriótica para Lucio, ¿no? Pero de ahí, en general, pasaron a ser de Alianza País. O sea, el mismo Lenín Moreno viene del PRE, la REA viene del PRE. Antes eran MIR, obviamente, pero bueno, estuvieron dentro del gobierno del PRE. Inclusive, se dice que Moreno fue una cuota a dos bandos, ¿no? Porque antes trabajó en Diners Club, parte del grupo EGAS y tanta cosa, y también en el PRE. Entonces, vemos que ahí hay un alineamiento en el correísmo que les llevó a hacer gobierno. O sea, las grandes alianzas para hacer gobierno no son nuevas, y es lo que se propone hoy en día. Es lo que se propone, y han propuesto diferentes voces al decir, bueno, ¿saben qué? Correísmo incluyen más actores, inclusive a los actores diversos, que son de izquierda, pero no pueden estar de acuerdo con el correísmo, porque aquí hay una connotación súper importante. El correísmo no es la izquierda, sino que la izquierda debería contener al correísmo. Esa es la gran diferencia y eso es eso lo que el correísmo no llega a ver para poder conformar un gran acuerdo nacional, porque están todavía enfrascados en disputas internas, un millón de disputas internas. Entonces, en este contexto, ¿cuál es el país que se nos viene? O sea, ¿cuál es el modelo de país que nos viene a futuro? Un modelo de país dominado por capitales financieros en los cuales la precarización laboral, el tema de la desdolarización sean una realidad, o un modelo de país un poco más progresista, un modelo de país un poco más centrado en la producción interna. De hecho, el mundo entero está viendo la producción interna, ¿no? El mundo entero está viendo el tema de nacionalización de empresas, de producción interna, están viendo temas de la importancia del Estado. Solo nosotros aún nos seguimos debatiendo entre, bueno, no nosotros, sino Sudamérica en general, nos seguimos debatiendo entre qué modelo es mejor, el externo o el interno. Y la disputa está ahí, o sea, y está bien que se debata al respecto, pero creo que hoy en día el debate debe pasar a la acción y la acción debe ser en base a la supervivencia, porque
como vamos, con el descenso del PIB que se nos viene, posiblemente tengamos un país peor, 3 veces peor que el que vivimos en la crisis del 99-2000. Y la verdad es que estamos empezando ayer, comentábamos y vuelvo a decirlo, y le dije en la entrevista anterior, mira que ahora empezamos nuevamente, el Estado nuevamente empieza a prestarle plata a los bancos, ¿no? Por medio ahora de la Corporación Financiera Nacional, empieza a prestarle a los bancos para que ellos a su vez nos presten a nosotros a un alto interés y las ganancias obviamente van a ser para los bancos. Y así empezó todo y luego dirán, no tengo para pagar, así que hagan nomás el favor de condonar y el que siempre pierde es el Estado y el pueblo ecuatoriano. Se ve difícil la cosa, mi estimado Hugo, realmente se ve difícil. Y lo que yo me pregunto, y no sé qué le veas tú, ¿crees tú que lleguemos a tener elecciones con todo lo que está pasando? Porque tenemos un CNE que anda timorato ante las presiones y por ahí si no está el candidato que quieren los grandes grupos de poder, porque como bien dices tú, aunque yo la verdad te juro que ese comunicado de la embajada americana el día de ayer, como que no le da pues un espaldarazo un apoyo a Otto Sonnenholder. Más bien ellos se preocupan de su gente. Dicen, sí, efectivamente hay documentación falsa, pero no habla del caso en el que está involucrado el señor Sonnenholzer, que es súper raro, ¿no? Que la, la escolta designada para él, pues esté haciendo tratos con alguien en el mismo edificio donde él vivía. O sea, eso es lo que tienen que averiguar y lo que quisiéramos saber. Aparte de la gran pregunta de que quién repartió los hospitales, porque esa también es otra de las grandes preguntas. Entonces, con todo este ambiente, ¿no crees que podría ser posible que este CNE el día de mañana se le ocurra decir que, ¿saben qué? Chuta, posterguemos nomás las elecciones igual como hicieron en Bolivia. Es probable, es lo más probable de hecho, porque, o sea, a ver, dada la dispersión de partidos políticos, dada la dispersión de posibles candidatos, el CNE va a intentar que la facción gobernista no pierda cuotas de poder. Y en este sentido, perder cuotas de poder sería perder las siguientes elecciones, porque con todo lo que ha hecho este gobierno, con todo lo que los actores políticos de este gobierno han hecho, con lo que pasó en octubre, con lo que pasa hoy en día, con la proscripción de actores políticos, con la violación a derechos humanos y tanta cosa que hemos visto, lo más probable es que el siguiente gobierno, si es progresista, dé paso a juicios. Y no solo a juicios, sino que dé paso a un tema penal contra estos actores que nos gobernaron por ese tiempo. Entonces, para ellos es fundamental no perder la, las elecciones que se vienen. Obviamente, lo que van a intentar hacer es manipular el contexto electoral que hemos visto, se está haciendo, no es algo que raye la locura, porque se está haciendo, para poder posicionar a sus candidatos, o al menos a cuotas de poder de ellos en los diferentes sectores, sea en la asamblea y si pueden, en el ejecutivo. Entonces, obviamente van a intentar manipularlo. Y si las cosas se agravan más, si hay un tema de eh, una atomización total de los candidatos y no se ponen de acuerdo y tal vez llegan a un porcentaje menor de sufragio, puede que se opte por intentar mantener este gobierno más allá del tiempo del gobierno, o sea, más allá del 2021. Por eso yo hacía la comparación con Bolivia. En Bolivia se cayó abajo el orden instituido gracias a los militares y a las facciones más conservadoras del país, ¿no es cierto? Áñez se quedó ahí, se mantuvo ahí y el proceso se seguirá dilatando hasta el infinito, porque no les interesa perder lo que hay en Bolivia. Lo mismo pasa acá, a Estados Unidos, y por eso decía que el contexto internacional es importante. Mientras más hegemonía, más poder pierde Estados Unidos, más agresivo se va a poner. Y la agresividad viene justamente por instaurar gobiernos de facto, por instaurar gobiernos autoritarios. Y esto no es nuevo. O sea, ya hace unos cuantos años atrás, en los 80s, en los 70s, los 90s, nos pusieron
dictaduras militares. Nos impusieron dictaduras militares, sangrientas en muchos de los casos. En el Ecuador el militarismo fue más reformista, es cierto, pero no en Chile, no en Argentina, no en los países que se instauró dictaduras fuertes, en las cuales la represión fue el diario vivir de estas sociedades. Entonces, no es de locos decir que se podría estar apostando a un contexto más desinstitucionalizado, a un contexto más fuera de lo habitualmente llamado democrático. Entonces, obvio podemos llegar a un proceso en el cual las elecciones sean aplazadas hasta el infinito. De hecho, ya se está proponiendo, ¿no? Hace poco, hace unos días, se propuso que se alargue un poco el calendario para poder inscribir a los candidatos en el CNE. Las propuestas están. También depende mucho de las diferentes facciones políticas, de cómo logren consolidar acuerdos y cómo logren consolidar también el tema de las candidaturas, cómo puedan coordinarse entre ellos para poder frenar esta dilatación constante del proceso electoral. Hugo, ¿tú cómo le ves a UNES en las próximas elecciones si se dan? ¿Crees tú que pueda, pueda llegar a ser un bloque compacto, por ejemplo, si gana representatividad en la Asamblea? Si llega a la segunda vuelta, ¿crees tú que pueda ahí sí aglutinar a todas las fuerzas de izquierda como para poder ganar al candidato que podría ser la derecha? ¿O le ves que como está conformándose UNES, podrían ganar en primera vuelta? No creo que ganen en primera vuelta UNES. UNES es una facción súper interesante porque no es que incluye a diversos. O sea, UNES es del mismo correísmo, pero con otro nombre. ¿Ya? Entonces, tú tienes en UNES tal vez al más opuesto, que podría ser Centro Democrático, opuesto coyunturalmente por el tema de la consulta popular, pero de ahí tienes a gente que ha estado súper alineada al correísmo. Entonces, UNES viene a ser el correísmo con otro nombre. Y como te decía antes, la izquierda es otra cosa que el correísmo. O sea, la izquierda debería contener el correísmo, no el correísmo a la izquierda. Y eso es lo que UNES tal vez quiso sustentar y no le salió bien, porque UNES son los mismos panas de siempre, unidos con otro nombre. Y fuera de UNES está, por ejemplo, un Leonidas Issa. Fuera de UNES está, por ejemplo, no sé, un Augusto Tandazo. Todos están fuera porque el correísmo se mantiene en su constante discurso de ser ellos la máxima fuerza política. Y a veces no es así. El electorado cambia constantemente. El electorado cambia casi a diario. Entonces decir, bueno, tenemos un 30% de aceptación hoy día, pero tal vez en unos meses tengan un 20 o tal vez un 40. Entonces es súper complicado intentar armar un frente político si no se tiene en cuenta a las demás facciones. Y te digo por qué. A ver, el caso argentino, al que me gusta bastante remitirme. Cuando Cristina se lanza a la vicepresidencia con Fernández, se lanza en un frente que aglutina desiguales. Dentro del frente de todos, no solo estaba el kirchnerismo, estaba el masismo. Sergio Massa, un opositor acérrimo a Cristina, peronista sí, pero opositor o sea, a muerte del kirchnerismo, votaba con Macri inclusive, votaba en la asamblea, perdón, en el Congreso con Macri. Y aún así se unió al frente de todos. El mismo Alberto Fernández, jefe de campaña de Florencio Randazzo. Florencio Randazzo, competidor para el Senado contra Cristina Kirchner en el 2017. Alberto Fernández le dijo unas cuantas cosas a Cristina en la campaña y aún así están juntos en el frente de todos para sacar a la Argentina adelante. Porque ellos vieron Es el lo mismo. enemigo común, ¿no? Que es el Exacto. neoliberalismo. O sea, Ellos vieron, ellos se unen por el tema de Macri, por el tema de que Macri empieza a pactar con el FMI. Acá pasa algo similar o peor. O sea, vemos que pactamos con el FMI y no solo eso. O sea, Moreno llevó al país al borde de una guerra civil en octubre. O sea, el tema fue a tal punto y aún así las facciones políticas acá no se decidieron. La izquierda democrática se quedó con el oficialismo, votó la ley humanitaria que precarizó el empleo. Parte de Pachacutic hizo lo mismo.
no tomaron postura en base a un interés popular, tomaron una postura en base a sus intereses personales. Y por eso la ID no se va a separar del oficialismo. Y por eso la ID, ¿qué dijo hace unos días? Yo no voy a unirme con ningún correísta. Lo dijo públicamente Vilma Andrade. Entonces, ¿de qué izquierda estamos hablando en este país? ¿Existe la Oye, izquierda en este país? pero Esa en es la este, pregunta. claro, pero ahí, por ejemplo, en el caso de Vilma Andrade representa realmente a la izquierda democrática, porque yo he visto declaraciones de otros dirigentes más jóvenes que ellos sí buscan la unidad. Y lo de que dice Vilma Andrade, que está primero en el ojo del huracán por el tema de los carnets de discapacidad por su esposo. Y aparte de eso está cuestionada en la misma izquierda democrática porque al parecer las elecciones ahí no fueron tan limpias ni tampoco fueron tan transparentes. Entonces, yo le veo como una declaración como para protagonismo de la señora Andrade. Sin embargo, sería bueno que algún rato alguien promueva una reunión, pero entre las cabezas visibles de los movimientos llamados de izquierda o que quieran representar al progresismo para poder hacer una unión, ¿no? Que tanto ya existe UNES, por ejemplo. UNES pueda abrir las puertas a Leonidas Issa, que a pesar de sus críticas, hoy podría ser un buen cuadro para atraer a las bases indígenas, ya visto que hay también un conflicto, como tú mismo relataste, entre el movimiento indígena. Se podría abrir las puertas, no sé en qué situación, por ejemplo, esté el, eh, el ingeniero Carlos Rabascal, por ejemplo, que también es otra persona que podría aglutinar al progresismo, Augusto Tandazo, no sé, o sea, hay todavía por ahí gente de Avanza que no esté de acuerdo con el tema de Isidro Romero, si es que se da, ¿no? O sea, puede haber ahí algo, o sea, debería trabajarse primero, antes de ver las candidaturas, creo yo, debería verse un, un trabajo de hormiguita para tratar de traer a todos y decirles, bueno, de todos ustedes armemos una lista, pero que sea real para poder ir adelante. O si no, apoyemos todos a un candidato presidencial y como están las cosas para la asamblea, lancemos nuestros propios candidatos por cada una de nuestras agrupaciones y así nosotros llegamos por minorías a tener una gran representatividad en la asamblea. No sé si eso se ha pensado. ¿Crees tú que ellos han pensado en eso o solamente ves que está cerrado el tema en UNES? Yo creo que hasta hoy en día, hasta el día de hoy, está súper cerrado el tema en UNES. O sea, el tema ahorita, en toda la facción que representa el correísmo, están encerrados en candidaturas internas. Y aquí hay un problema bastante interesante en el tema de democracia interna. Las candidaturas hoy en día no están considerando el tipo de campaña que se va a hacer si la vacuna no llega. La campaña va a ser netamente digital Ujú, en primera instancia. En segunda instancia, la mayor parte de votantes, hay un cambio generacional, ¿no? La mayor parte de votantes son gente millennial y centennial, gente que representan como el 63-64% del padrón electoral. Estamos hablando de una masa enorme de votantes que no están siendo representados por nuevos cuadros políticos afines a ellos. Les recuerdo algo. Después de la dictadura militar, cuando Roldós gana la presidencia, la mayor parte de su capacidad electoral fue porque eran gente joven, diferente a las viejas oligarquías, diferente a Sixto Durán Ballén, diferente a todas esas oligarquías de la antigua y rancia política que vienen a representar eso de renovación. Entonces, Roldós tiene, y Hurtado obviamente, tienen un gran capital interesante ahí porque apuntan a un cambio generacional. Lo mismo está pasando hoy. La mayor parte de lectores no quieren saber de los mismos de siempre. La mayor parte de lectores, a pesar de que la ley de Webster elimine las caritas de las papeletas, la mayor parte de lectores está pensando en que quiere representantes jóvenes y preparados con conciencia ambiental, con conciencia sobre tecnologías de plataforma, sobre e-commerce, sobre temáticas que no están siendo abordadas
por los viejos políticos de la antigua usanza. Y ojo aquí, no estoy desprestigiando a aquellos políticos. Lo que digo es que deberían dar paso a gente joven Es que es una y no solo realidad, dar pues. paso, sino también ayudarles. Claro, O y es sea, una la realidad. experiencia va con la juventud también, de la Exacto, mano. O exacto. sea, que la experiencia sea quien ayude a esta gente joven a llegar. Y una vez de ahí, darles la mano, enseñarles cómo se hace política, ok, pero no podemos querer desplazar a la juventud, desplazar a estos cuadros políticos por poner a los mismos de siempre. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿De qué democracia interna y externa estamos hablando? ¿De qué proceso democrático estamos hablando? Si las candidaturas se ganan en los partidos políticos porque le caigo bien al que tiene la lista o porque le caigo bien al que está armando un colectivo al otro lado. Y a veces los colectivos son de dos personas, pero el que es parte del colectivo le votó a esta persona y dicen, tiene bastante base popular. Y no es así, o sea, la mayor parte de gente, así como en el 2006 y así como en el periodo post dictadura, la gente se siente excluida de lo político. Y se siente excluida porque los partidos políticos, movimientos políticos están apostándole a los mismos de siempre. Entonces, obviamente es complicado el tema de qué está haciendo UNES. UNES está apostando a sus mismos viejos cuadros. Muchos de ellos son los mismos que fueron antes concejales o son concejales o fueron asambleístas, se van a reelegir otra vez y bueno, tanta cosa. Están enfrascados en esa disputa en vez de ver el país que está delante, el modelo de país que está delante. Ese modelo de país que si no lo armamos bien, que si no lo hacemos en conjunto, que si no nos aliamos, así mantengamos posturas distintas, pero si representamos a los sectores sociales, bueno, unámonos y cambiemos el modelo de país que nos están imponiendo desde el Departamento de Estado de Estados Unidos y desde el oficialismo. Entonces, si queremos cambiar el país que tenemos, bueno, empecemos cooperando entre nosotros. Y no solo cooperando entre nosotros, empecemos a dar voz a esas voces que están ocultas atrás, que están desplazadas. Entonces, si se preguntan, ¿por qué en las encuestas casi el 70% de gente es apática a la política? Ahí está la respuesta. Porque la política siempre ha sido para grupos cerrados y selectos. Porque la política siempre ha sido para los mismos de siempre que han estado en el poder años y años y años y años. ¿Quieren procesos democráticos? Ok. Entonces, que sean realmente democráticos, que incluyan a todos los sectores. No digo que, a ver, yo entiendo muy bien que el correísmo está poniendo a gente o votando, perdón, posicionando a gente en cargos por adhesión y por militancia. Pero hay militantes jóvenes o no hay militantes jóvenes. Hay gente preparada joven que podría ser un excelente candidato si tiene alguien atrás con experiencia, que haya sido antes concejal, asambleísta, lo que sea, impulsándole. O sea, por último, pongan asesores si quieren, ya, pero pongan gente nueva. Y es lo que no están viendo aún, están en las disputas internas, como te dije antes, o sea, el correísmo siempre fue una gran fuerza en la cual habían pequeñas fuerzas que se disputaban cargos públicos o el poder o lo que sea. Entonces, esas mismas facciones que se quedaron con el correísmo siguen disputándose cargos públicos, siguen queriendo quedarse en esa cuota de poder. Y eso explicaría también la ruptura de AP, porque cuando el correísmo llega en 2006, 2007, cuando el correísmo llega por un gran acuerdo nacional. Ya te digo, o sea, las diferentes facciones que en este tiempo formaron el correísmo, unas se quedaron con Moreno porque les interesaba, porque su fin era otro, porque su fin era mantenerse en el poder, y otros plegaron al correísmo. Entonces la ruptura también se explica por eso, porque la falta de adhesión no es una adhesión que viene porque se impulsó a gente de base o porque las juventudes pudieron llegar al poder, no. O sea, no somos Argentina y la cámpora, más fácil. Rechazamos a las juventudes y pusimos a los mismos de siempre que se quedaron con Moreno y que hicieron lo que están haciendo hoy en día. Entonces el tema es súper complejo, porque no es solo el correísmo, ojo, o sea, tal No, vez pues la esto tiene que idea, ver con todos los partidos. Todos tienen el mismo problema. claro, tal vez el que más o menos la salva por ahí sea la ID en cuanto a juventudes. Pero aún así, si la ID sigue siendo manejada a intereses particulares,
Es lo mismo. Creo lo mismo, o sea, creo, a ver, creo representa a los intereses financieros de Guillermo Lazo, quien tiene gran parte de su dinero fuera del país. Es el mismo efecto que pasó en Argentina. Cuando Mauricio Macri llega al poder, los banqueros sacaron su dinero del país. Cuando el peso estaba $1 por 8 pesos, sacaron su dinero del país y cuando devaluaron la moneda, que el peso pasó a costar casi 70 pesos por dólar, trajeron sus dólares y se hicieron inmensamente ricos. Lo mismo va a pasar acá si es que no apostamos a un modelo de país distinto. Lo mismo va a pasar acá si seguimos creyendo que el mito del neoliberalismo funciona, que la teoría del goteo funciona, que los grandes empresarios son los salvadores. No, no funciona así, porque sin la gente que les consuma a esos grandes empresarios, las empresas no existen, es así de simple. Es la gente el motor de la economía, no los empresarios. Y eso es lo que mucha gente no lo entiende, porque hemos sido eh, 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 no sé si decir lavados del cerebro, pero voy a decirlo igual, eh, por toda la maquinaria mediática en la cual siempre predominó el tema empresarial exitoso versus las bases populares. Y eso nunca estuvo bien, o sea, yo no estoy negando lo que hizo el correísmo, aún así yo no me definiría como correísta, porque creo que el correísmo viene a ser muy personalista. O sea, comparemos las dos cosas, el PT de Lula y el correísmo. ¿Ya? El PT, después de la muerte de Lula, va a seguir siendo el PT, pero el correísmo, después de la muerte de Correa, se acaba. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, una cosa es un PT con estructura orgánica, de base, con organización, con sindicatos, con fuerzas sociales, y otra cosa es el correísmo. Aquí no confluye nada más que intereses a veces, que intereses particulares. Entonces, si queremos armar una gran fuerza política, bueno, que sea programática, que tenga un modelo de país y un programa país, y un programa en base a intereses país. Y para eso se necesita cooperar, porque sí, es cierto, el correísmo puede llegar a segunda vuelta, que era tu pregunta. Puede Ujú. llegar a segunda vuelta, yo no te digo que no, puede hacerlo. Y la disputa puede ser Noboa versus Correa, como en el 2006. Puede ser, pero eso no quita que en segunda vuelta pueda perder contra Noboa, si es que no llega a armar un gran frente nacional. Si es que quien compite es el correísmo, puede perder, pero si compite una izquierda que contenga el correísmo, hay más chances de ganar. Entonces, la disputa es esa. La disputa real no es por un tema político, es por un tema económico. Un tema económico que se mete con la política, un tema de capital financiero, capital productivo. O si lo quieres ver más grande, de capital financiero que vendría a ser globalista, con sus dineros fuera del país, y un capital financiero nacional, perdón, un capital productivo nacionalista, con sus dineros dentro del país y con un tema más de producción interna. Y esto no es netamente ecuatoriano, es global. La disputa es global. ¿Por qué se cae o por qué no tiene gran repercusión el Partido Comunista en sus años dorados? O sea, ¿por qué? ¿Por qué vemos que a partir de la vuelta a la democracia, el tema de el sindicalismo en las universidades, los años, te hablo de los 60, 70, ¿por qué el Partido Socialista no llega a tener una gran incidencia? Porque se anclan a temas internacionales, porque de repente China dice, bueno, vamos a dejar de lado la guerra ideológica y nos vamos a enfocar en lo comercial. Y ahí se acabó el Partido Comunista ideologizado en el Ecuador, porque siempre se anclaron a temas internacionales. O sea, la influencia internacional perdón, ha estado siempre presente, a tal punto que hoy en día vemos cómo desde Estados Unidos direccionan ciertos modelos políticos, económicos hacia Sudamérica, para impedir la injerencia de China, que fue justamente como empecé esta entrevista. Qué terrible, pues, realmente se ve el panorama bastante complicado. Bueno, Huguito, te quiero agradecer por haber estado con nosotros en esta hora de entrevista.
Pero continuaremos en la noche porque estás invitado para la vena abierta, donde ya es un poco más distendido, pero seguiremos con este tema y algunos otros temas más en los que seguiremos analizando, pues obviamente, el panorama político ecuatoriano. Muchísimas gracias, Hugo. El mensaje final hacia la ciudadanía. No, el mensaje final es que tengamos siempre en cuenta que el modelo país eh, al que estamos apuntando es de suma importancia. Que el modelo país al que queramos construir o el que queramos construir debe ser un modelo país distinto al que se ha construido en estos últimos años. O sea, un modelo de país tal vez que valorice la producción interna, que valorice la agricultura, que valorice lo orgánico. O sea, el tema del cuidado ambiental es súper importante hoy en día y no muchos lo están viendo. Y una aclaración antes de, de finalizar. Eh, Me gustaría un poquito profundizar esto de las candidaturas. O sea, yo nunca estoy diciendo o no voy a decir jamás que está mal que alguien con experiencia participe en política, pero sí creo que alguien que ya ha participado unos cuantos periodos puede dar paso a alguien que nunca en su vida ha participado y tiene la capacidad de hacerlo para participar, siempre y cuando tenga de lado la experiencia también. O sea, es importante juntar la juventud y la experiencia. ¿Y por qué es importante la juventud y la experiencia? Porque este electorado requiere gente joven. Va a votar por gente joven con la cual se sienta identificada. Gente joven que hable de temas diversos como economía de plataformas, ya lo dije, como el tema medioambiental, como el tema de renovación o de nueva forma de energía o de producción de energías. O sea, son temas coyunturales, el tema de Internet, el tema ¿se debería normar o no se debería normar Internet? O sea, temas que vienen más a ser generacionales y en los cuales alguien de la antigua usanza no lo podría tal vez desarrollar tan bien, ¿se entiende? Pero eso no quiere decir que aquella gente de la antigua usanza no pueda compartir esa experiencia con alguien joven. O sea, es simple, tanto la juventud como la experiencia van de la mano. Nunca estoy diciendo que, o no estoy diciendo, más bien dicho, que aquel viejo candidato que ha sido ya concejal, alcalde, lo que sea, no debería competir. Yo lo que digo es que lo preferible es dejar que los cuadros nuevos avancen con el apoyo de este antiguo político. ¿Se entiende? O sea, va por ahí el tema. No va por desplazar a la gente mayor. Nunca lo haría. Porque como joven que soy, yo también necesito gente con experiencia que me enseñe cosas. De hecho, hay una frase muy interesante en ciencia política que te dice, bueno, ¿sabes qué? Para aprender o para apuntar más alto, tienes que pararte sobre hombros de gigantes. Y los hombros de gigantes siempre son gente que nos precedieron. Perdón, que nos antecedieron. Que se antecediera. Así es. Ajá, entonces va por ahí. Y no, nada más agradecerte mucho el espacio, Cecitar, me gustó mucho estar acá, conversar de estos temas coyunturales siempre es importante y sobre todo porque puedo dejar un granito de arena. No soy, no participo en ninguna, en ningún partido político, no estoy dentro de ninguna coalición política, simplemente me gusta hablar de política, soy un joven que le gusta la política y que de vez en cuando le gusta compartir experiencias con más gente. Es solo eso, la verdad. Así que nada, un Así, abrazo gigante a quienes nos escuchan. Espero que se hayan entretenido un poco con esta entrevista, que hayan aprendido también un poquito lo poco que les pude compartir. Y nada, un abrazo gigante a quienes nos escuchan. así es, mi estimado Hugo, y como digo, continuamos en la noche, 19 horas, en la vena abierta Dale. estaremos junto a Adrián Ibarra también para hablar de estos temas y de otros, muchos que solemos topar en la vena abierta donde estamos sin pelos en la lengua. Así que muchísimas gracias a todos, un abrazo a la militancia de Conocoto por, por esta pérdida también de el querido Antonio Fernández. Un abrazo y nos vemos más tarde con más entrevistas aquí en Hoja de Ruta Radio.